Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarlos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy María Elisa Velázquez y en esta ocasión contamos con la presencia de la especialista Amalia Attolini Lecon. El tema de hoy es comercio, mercados y cocinas en México. Muy buenos días, Amalia. Mucho gusto de que estemos contigo en esta ocasión en Radio INA para hablar de un tema pues, que a todos les interesa. Es un tema cotidiano que pues no hay a mexicano o a mexicana que no le interese saber de lo que come, de cómo se elabora, de dónde vienen estos productos. Vamos a comenzar con una pregunta pues central. ¿Por qué es importante entender qué comemos las y los y les mexicanos y la forma en que los distintos alimentos llegan a la mesa? O sea, ¿por qué es un tema de investigación lo que comemos en México, Amalia? En México y en el mundo, porque si no comemos no vivimos. O sea, es un tema biológico y un tema cultural. Son dos aspectos. Pero el principal es que tenemos que comer diariamente y desde un principio, desde que somos, ¿qué diré? La especie, bueno, no quiero decir Homo sapiens porque desde antes tenemos que comer. O sea, somos animales vivos y por lo tanto tenemos que comer igual que los demás, biológicamente hablando. Culturalmente ya es otro aspecto, porque ahí entramos al aspecto geográfico, de las geografías, de los distintos paisajes que hay en el mundo y de las distintas comidas que hay en el mundo. Me espero porque si no me sigo como carretilla y tú pregúntame. Claro. ¿Y por qué hay que estudiar cómo fue la comida en el pasado? O sea, ¿cuál es el significado o la importancia de conocer, por ejemplo, lo que tú trabajas, que es la comida mexica o prehispánica antes de la llegada de los conquistadores? ¿Por qué es importante entender eso para saber quiénes somos ahora, Amalia? Porque la comida también significa que nos da ciertos nutrientes y no siempre tenemos los mismos nutrientes en todo el mundo. Específicamente en Mesoamérica, prehispánicamente hablando, o en Nueva España o actualmente, nosotros tenemos cierto tipo de comida que podría yo centrarlo y decir que nuestro centro es el maíz. Eso podría decir. Nosotros somos básicamente hijos del maíz. O sea, nuestra alimentación siempre ha sido el maíz y ha sido un principio fundamental para nutrirnos. Aquí el asunto también es de nutrición. Y por otro lado, el aspecto cultural, insisto, la forma de hacer los alimentos. Y bueno, quisiera hablar de lo que es, bueno, me preguntabas por la importancia de por qué tenemos que hablar de la comida antiguamente. La comida, como todos los factores culturales, van evolucionando. No siempre es lo mismo. No siempre comimos igual. Hemos comido de acuerdo a las facilidades que nos da el medio ambiente, por un lado. Por otro lado, a las influencias de otras culturas. Pueden ser grupos cercanos
en el territorio, o pueden ser migraciones externas. Ahí podemos hablar, por supuesto, de todo lo que vino con la conquista, que normalmente pensamos que es nada más la conquista española, que trae consigo todo su bagaje árabe, judío, etcétera. Pero no es así. Tenemos otras influencias muy importantes, que es la influencia africana y que es la influencia asiática. Todas esas influencias, todo eso que llegó a nuestro territorio, nos dejó toda una cantidad de productos que nosotros no conocíamos, una forma de hacer las comidas que tampoco conocíamos. O sea, nosotros, por ejemplo, no freíamos los alimentos. Nosotros los cocíamos, los asábamos, los dejábamos secar al sol, en fin, teníamos muchas formas de cocinar debajo de la tierra, por supuesto, la barbacoa, todo lo que significa el pil, hablando en maya, o sea, todos estos alimentos que se envuelven normalmente en hojas o en pencas y que se sumergen en la tierra, se tapan con piedras y se les somete a fuego, y normalmente en la mañana ya se sacan y se abren aquellas hojas y ahí tenemos los alimentos, normalmente carnes, pero igualmente pueden ser las mismas pencas del nopal o los mismos nopales, ¿no? En fin, una variedad de alimentos que proporciona este modo de cocinar que es prehispánico. Por supuesto que hay coincidencias culturales y en muchos otros países del mundo, hablando antiguamente, también hay esta forma de cocinar. O sea, también se inventó, también la concibieron así, como muchos otros rasgos culturales, porque el hombre es el hombre y sus capacidades son las mismas, y de acuerdo a los retos que se enfrenta, entonces tiene diferentes respuestas. Bueno, en nuestro caso, cuando llegaron todas estas influencias, además de los productos que enriquecieron totalmente nuestra alimentación, porque con los españoles específicamente llegaron animales, llegaron las reses, llegó el puerco, llegó la cabra, llegó el borrego. Por supuesto que primero llegaron los caballos, luego las mulas, los burros, etcétera. O sea, todo esto que servía para el traslado de mercancías. Pero en cuanto a la alimentación, fue muy importante la llegada de reses, borregos, cabras, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, me callo, porque si no te digo... No, muy bien, muy bien. No, pensaba que antes de que entráramos a la conquista, que es un tema fundamental, nos hablaras un poco de las rutas, porque has hecho mucho énfasis y creo que tienes toda la razón. Las rutas prehispánicas entre las distintas culturas que formaban Mesoamérica. Sí. Eso lo has trabajado tú mucho, te ha interesado mucho por esta cuestión de la geografía. ¿Cómo eran esas rutas? O sea, ¿qué se hacía de comer en las distintas regiones, Amalia? Bueno, tocas un tema fundamental. La comida regional es uno de los temas cruciales hablando de alimentación, porque es diferente en cada región, por una razón muy sencilla, pero nunca nos quedamos a reflexionar sobre ello, porque lo que tenemos a mano es diferente en cada región. Simplemente, lo que sí tenemos a mano es el maíz, o obviamente hay multitud de clases de maíz, y dependen las condiciones de los suelos, del clima, de la acidez del suelo, del agua, de la cercanía del agua, o si llueve, o si es de estación, temporal, etcétera.
Bueno, todo esto, en toda Mesoamérica hay maíz. Esto es bien importante, porque estamos hablando de Mesoamérica, que es donde se desarrolló toda la cultura prehispánica, más algunos sitios que ya se fueron un poco más hacia el centro. Pero después de la conquista, lo que creció y lo que se habitó, lo que se civilizó, fueron los territorios del norte, donde se establecieron precisamente esos ganados y aprovecharon, porque ellos venían en busca del oro y las riquezas, se establecieron las minas. O sea, el trabajo minero fue muy, muy importante en esa época y se diversificaron las cuestiones económicas. Pero vuelvo a tu pregunta porque soy un poquito dispersa. Entonces, me preguntaba sobre las rutas. Bueno, esta cuestión de las diferencias regionales de productos, de lo que da la naturaleza en sí, aparte de lo que es común a todas las regiones, existen ciertas peculiaridades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el maguey que se da en el altiplano, digamos, en la tierra fría, que el pescado que podemos tomar de las costas, o todo lo que hay en las costas, moluscos, pescados, etcétera, más ciertos alimentos o ciertos productos, hablo de, por ejemplo, del algodón, que no es obviamente alimenticio, pero sí muchos productos que nos dan que da cierta peculiaridad a ese territorio. ¿Qué pasa? Si yo nada más tengo, por ejemplo, maíz, porque en mi localidad, en mi comunidad se da maíz, pues yo tiendo a buscar otros productos que enriquezcan mi comida y entonces voy a la comunidad de junto o de unas leguas a buscar otros alimentos que se combinen con mi maíz. ¿Y qué hago? Pues yo doy maíz a cambio de otros. Eso es como el primer nivel primitivísimo del intercambio, del trueque, de yo te doy por, mira, lo que a mí me sobra, o sea, lo que yo estoy sembrando de más, y tú me das lo que necesito, ¿no? Chile, jitomate, etcétera. Las piedras para moler, que no, eso no existe en todo el territorio, y esos productos se vuelven productos de intercambio. Para que haya intercambio tiene que haber por dónde se llevan estos productos, y ahí estamos ya hablando de las rutas del intercambio. Déjame decirte que yo empecé a estudiar antropología, yo venía de arquitectura, porque yo decidí como a los 10 años que yo quería ser arquitecta, pues porque se me metió entre ceja oreja y ya sabes. Entonces me metí arquitectura saliendo de la prepa, pero estudié 3 años arquitectura y ahí me di cuenta que me faltaba algo, no era suficiente. Era muy rígido, era muy estrecho el campo de lo que no me daba lo que yo quería saber. Bueno, cuando estaba yo en tercer año, que eran vacaciones, salió una nota en el periódico de los viajes culturales de Lina, que eran a Palenque, y que la conducía nada menos que Alberto Ruz, el descubridor de la tumba de Palenque. Pues ahí te voy, convencí a mi hermano que fuéramos, y entonces, que fue maravilloso, estamos hablando de 1965, todavía nos fuimos en tren a Palenque. Llegamos a Palenque un grupo muy nutrido de personas, y ya algunos antropólogos, Ángel Noriega, que era uno de los que conducían los viajes culturales entonces en el INA, en fin, y por supuesto Alberto. Y entonces llegamos a la zona, llegamos
en un momento donde estaba lloviendo y la lluvia no nos caía hasta el suelo porque los árboles no permitían que la lluvia llegara. Lo que sí llegaba era esa atmósfera húmeda, deliciosa, donde el aroma de los árboles, las plantas, se despedía. Bueno, regreso a México de ese viaje maravilloso. Bueno, déjame decirte que cuando bajé a la tumba con él, que nos fue explicando paso por paso, escalón por escalón, cómo fue descubriendo, cómo fue excavando, yo sentí una cosa muy, muy especial. Y bueno, aparte que soy un poco fantasiosa, pero yo sentí algo que me llamaba, yo sentí que algo me gustaba de eso. Entonces, hablé con él, le dije, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que tú haces. Y me dijo, pues inscríbete a la escuela, pues órale. Regreso a México y casualmente estaban las inscripciones abiertas, que en esa época se hacía un examen de 99 preguntas, bastante difíciles, no creas que fáciles. Y te calificaban y sobre tu examen te admitían. Pues afortunadamente me aceptaron y nunca volví a pisar la escuela de arquitectura como estudiante. Y pues me meto a la escuela y ahí sí me doy vuelo porque encuentro todas las preguntas, respuestas a todas las preguntas aquellas que yo me había hecho, con un panorama universal de todo lo que me interesaba. Y pues me meto y entro, primero teníamos un tronco común y posteriormente teníamos ya la especialidad. Obviamente me meto a arqueología, termino arqueología. En fin, eso es una digresión, pero me gusta pero sí contar. nos interesa mucho saber la trayectoria de nuestros y nuestras investigadoras. Sí, gracias, Amalia. Pues entro a la escuela, termino la escuela, me dan una beca para estudiar investigaciones antropológicas, para hacer la tesis, que entonces estaba en la Torre 2 de Humanidades, en CEU. Y bueno, pues ahí conozco unas grandes personalidades. Bueno, durante la carrera conocí a los mejores maestros, fue la mejor época de la ENA. Conocí, bueno, a los mejores. Hanna Folhaber, Comas, por supuesto, José Luis Lorenzo, Lidbach, Leonardo Manrique, el maestro Olivé, el maestro Jiménez Moreno, la maestra Dahlgren, por supuesto a Navarrete, en fin, Palermo, o sea, tuve una plana de... Los grandes, en verdad. Bueno, y también en antropológicas cuando voy, pues conozco en Petit Comité y en el Cafecito, porque ahí estaba Lidbach, y Lidbach era muy cafetómano y muy dicharachero, como bien sabes. Entonces, a las 11 teníamos la hora del café, y bueno, todos salíamos disparados, y ahí había una charla con ellos muy rica, porque todos los que somos antropólogos, pues tenemos que estar locos para entrar a la escuela, eso no hay duda. O sea, no, ningún antropólogo, arqueólogo, etcétera, con todas sus especialidades, que no esté loco, que no tenga un poquito de locura. O sea, los muy serios se van. En fin, que ahí pues tuve la oportunidad de platicar con Comas, que era un viejo seriezón, medio tartamudo, pero que era un encanto por dentro. Con don Pedro Bosch Gimpera, de una generosidad y de un hombre pródigo para dar sus conocimientos, que nos prestaba los libros para hacer los trabajos de final de año, y que si no querías no se los devolvías y él ni se enteraba. O sea, realmente hermoso don Pedro Bosch. Y luego, ahí estuve con Santiago Genovés,
era mi compañero, más bien yo era su compañera de cubículo. Bueno, pues ya te imaginarás todas las aventuras. Luego ahí estaba, bueno, Liebach, y llegaban muchos historiadores del piso de abajo, donde estaba Históricas, a platicar con nosotros en esa hora de la charla. En fin, que tuve una formación muy rica, muy rica. Y cuando empiezo a hacer la tesis, yo había oído muchas pláticas y me había dado clase Navarrete, Carlos Navarrete. Entonces, Carlos hablaba mucho del Cristo negro que venía desde Guatemala y que hacía una ruta. Y él sustentaba que ese Cristo negro era el Cristo Exua, no el Cristo, el Dios Exua, que es el Dios del comercio en la cultura maya. Y entonces él sostenía que Exua, que es negro efectivamente, se introyectó en el Cristo negro. Entonces, las rutas que llevaba el Cristo negro actualmente eran las rutas antiguas del comercio. Entonces, pues se me ocurre decirle, pues, ¿por qué no hago el trayecto de estas rutas, no? Y vamos averiguando. Claro, porque o sea, las rutas de comercio, de intercambio de productos, pues tiene que ver también con el intercambio de culturas, ¿no? Y con el transporte, o sea, no solo van alimentos, sino van usos, costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? Oye, Amalia, y por ejemplo, esta idea que nos enseñaban a mí me impresionaba mucho cuando me daban clases de historia, pero cuando éramos pequeñas en la primaria, que decían que Moctezuma recibía pescado fresco en las mañanas del Golfo. ¿Eso es cierto o no? No sé si es cierto. Yo ese día no estaba, pero, pero sí es posible. ¿Por qué? Porque actualmente tú haces 2 horas al Golfo, ¿sí? Entonces, es probable, nomás que era a pie. No olvidemos que prehispánicamente no teníamos vehículos hasta que llegaron los españoles y nos trajeron carretas, etc. Entonces, esto que dicen, la nieve que venía del Popo, es muy probable, porque estaban tan bien organizados, o toda la cuestión del comercio en la alta esfera, era muy bien organizado a través de los pochtecas. Pero también había otra peculiaridad. Había estaciones, había ciertos lugares donde estaban establecidos cierto grupo de comerciantes, de tal manera que cuando iban en las rutas, en expediciones comerciales, se podían quedar ahí en esos lugares, ahí podían comer, pernoctar, etcétera, ¿no? Por el tiempo que fuera. Entonces, con estos relevos, bien podría ser que el pescado llegara fresco. Ahora, también tenemos pescado fresco de la laguna, ¿sí? Claro, de claro. los ríos, y no necesariamente desde el mar. Pero bueno, vamos a suponer que sí es factible, vamos, sí es posible. Y lo de la nieve también. Y bueno, estas cosas que se nos quedan de la primaria, ¿no? Sí, que impresionan mucho, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles serían? O sea, tú ya nos dijiste que hay una gran variedad de maíces, ¿no? Que el maíz, pues, es lo que le da fundamento a la cultura mesoamericana, ¿no? Sobre todo la forma en que se hace, ¿no? Porque se puede tener maíz, pero lo importante es la técnica que se usa para el nixtamal, para que sea alimenticio, para que tenga más nutrientes. ¿Qué otras cosas caracterizaron cada zona, cada camino, cada región? La comida es como que la misma en todas partes, por decir algo. Los tamales tienen la peculiaridad de que se hacen con manteca. Eso no sucedió hasta después de que nos trajeron a los puercos.
Antes no había tamales con manteca. Eran más bien, ¿qué diré? Sí llevaban una capa del maíz ya tratado, ya trabajado, y llevaban muchas verduras. Nosotros teníamos muchísimas verduras, seguimos teniendo, los quelites, los hongos, en fin, frutos, muchos frutos. Los Pues, insectos, Amalia, que tanto también, ¿cómo? los Por insectos que tanto supuesto, los insectos impresionan. que nosotros aprendimos, bueno, sí aprendimos a comerlos, ¿no? Ahora son famosísimos los chapulines, pues ahí los ves a la salida del museo, donde todos los gringos se llevan su conito, ¿no? De chapulines, y que fritos son deliciosos, y bueno, ni hablar, los tacos de chapulín son una delicia. Pero bueno, los insectos, los pescados, todo lo que producía, estoy hablando del centro, todo lo que producía la laguna, el lago de los 5 lagos más bien, porque eran 5 lagos los que rodeaban a México Tenochtitlan. Y de estos lagos, pues está este plancton tan famoso, que es la espirulina, ¿no? Actualmente, y que ya se consumía entonces. Y ciertos pececitos, camaroncitos chiquitos rojos, se me fue el nombre, pero, o sea, había mucha alimentación que producía el agua. Los patos, las ranas, los guajolotes, obviamente, que después se volvieron rimbombantemente pavos, ¿no? Los pavos de Navidad, y que todo esto lo comíamos perfectamente bien, pero además hay que señalar que la comida prehispánica estaba perfectamente balanceada. No había gordos, De plano, muy, no había gordos. muy pocos gordos, o sea, porque además eran muy activos y eran perfectamente bien nutridos. Eso lo sé por los estudios de antropología física, los que ha realizado, bueno, en nutrición, Luis Vargas, por ejemplo, que trabaja este aspecto, que también trabajó Eusebio Dávalos, toda la comida prehispánica y sus aspectos nutritivos. En fin, todo esto es muy interesante porque tendemos a hacernos menos los mexicanos, y prehispánicamente éramos muy chingones. Digo, y ahora también, por supuesto, porque somos hijos de aquellos, pero, pero como que hay que Claro. resaltar todo lo bien que se ha hecho a través de la historia y todo lo que les hemos dado al resto del mundo. De eso Porque vamos a hablar, de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a recordarle a nuestro auditorio que el tema de esta ocasión que nos reúne es comercio, mercados y cocinas en México, y contamos con la presencia de Amalia Tolini Lecón, investigadora, profesora investigadora de la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología. Yo soy María Elisa Velázquez y estamos platicando muy a gusto y muy contentas con Amalia sobre muchos aspectos relacionados con la cocina. Y ahorita que estabas tocando este tema, Amalia, de lo que hemos dado nosotros al mundo, ¿no? Bueno, el maíz, sobre todo, como decíamos, la forma de cocinar, lo que es fundamental, pero el chocolate, ¿no, Amalia? El chocolate, pues que ahora todos piensan que el chocolate es de Suiza, o que es de, o sea, no se concibe, o la papa, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de esto. la papa no es nuestra, la papa es andina. La papa nos la trajeron por comercio, nos las trajeron por comercio. Una vez que se estableció la conquista, empezó a haber comercio a través de las costas del Pacífico y del Atlántico, que realizaron los españoles y que llegaron por mar a estos lugares de Sudamérica. Sin embargo, sabemos por
en excavaciones arqueológicas en la costa del Pacífico, que existían varias características que pueden señalar que había un comercio prehispánico ya con estas ciudades, con estas comunidades, estos pueblos costeños. Por ejemplo, la forma que ellos tienen de enterrar a sus muertos, que es por medio de esta tumba que se llama tumba de tiro, que es un hoyo al centro y luego abajo hay una especie como de cilindro que va para un lado y para otro. Ahí se enterraban los muertos. Bueno, esta forma no es mesoamericana. Esta forma no existe en las demás regiones. Existe en la zona del área michoacana. Y esto lo tenemos en México. Está excavado y está documentado. Arturo Oliveros trabajó en estas tumbas de tiro. Bueno, estas tumbas de tiro son del Perú y del Salvador. No, El Salvador, no, Ecuador y de Ecuador. Bueno, todo esto comprueba, bueno, la especialidad del hierro, de trabajar el hierro, esto también es sudamericano y nos llegó, y por eso hay especialistas en hacer estos artefactos tan hermosos de cobre, ¿sí? En estos lugares de Michoacán. Y también tenemos otras cuestiones por ejemplo, bueno, eso es otro aspecto, pero lo que quiero decir es que hay muchos rasgos arqueológicos, y en arqueología lo que no está ahí no es. O sea, tú no puedes decir tal cosa si no lo compruebas con hechos materiales, ¿sí? Bueno, en fin, hablábamos del chocolate. Cuéntanos del chocolate, Amalia. Bueno, de la papa. ¿Ves? Como siempre me voy por las ramas, pero siempre regreso. Bueno, el caso es que con el chocolate es absolutamente nuestro. Es los principales lugares de origen y domesticación del cacao. En México es Tabasco, es la zona de Tabasco. Y Tabasco, Soconusco y otras regiones, tiene que haber ciertas características para que se dé el cacao. Tiene que estar a 17 grados arriba del Ecuador y a 17 grados abajo, con ciertas características de humedad, con suelos muy específicos, y siempre tienen que estar a la sombra de un árbol madre. Tienen que estar cubiertos, tienen que estar sombreados. Bueno, el cacao, como dices tú, ahora parece que es suizo, pero el cacao fue uno de los primeros productos que se llevaron, aunque al principio no eran afectos al sabor del cacao. Les parecía muy amargo, no les gustaba porque estaba hecho con agua, porque nosotros antes lo hacíamos con flores, con chile, con achiote, con ciertas especias nuestras, obviamente con vainilla. Y, en fin, al principio no les gustaba a los españoles, pero bueno, que nos importa que no les gustara. Ellos lo llevaron a Europa y ahí se fue extendiendo. Primero se fue a Italia, después de Italia subió a toda la parte de Germania y de Suiza, bueno, toda esta parte, y ahí sí tuvo un anclaje, ahí sí se produjo después. ¿Qué pasó con nosotros, con el chocolate? Que llegó la leche y llegó la canela. Entonces fue una forma diferente. Y el azúcar, porque nosotros lo tomábamos desabrido. O sea, no sé si acaso, porque los testigos que tenemos del chocolate, del cacao, son vasijas arqueológicas en la zona justamente de Río Azul, etcétera, en la zona de origen. Y ahí podemos ver
porque se hacen estudios polinológicos del polen, y ahí podemos descubrir qué tipo de cacao era y qué se le agregaba. Y hasta donde sabemos, miel sí, y antiguamente el cacao y el chocolate era una bebida ritual, era una bebida que se le daba a los dioses en aquellos rituales que se hacían, pero también a las clases altas. O sea, como siempre, los señores eran los que se despachaban lo rico y lo demás lo dejaban pues, para el pueblo, ¿no? Para los más iguales. En fin, eso pasa con el cacao. Nosotros llevamos a Europa el cacao, el jitomate, ni más ni menos, que después se volvió como un producto autóctono de Italia, ¿no? Porque no concebimos la comida italiana sin el jitomate. El chile tan específico de las cocinas actuales de Asia, de la India, de Tailandia, de Camboya, de todas esas regiones, el chile es fundamental para sus comidas. Y ya no digamos de la comida africana, tan inmersa de los chiles. Y todo eso tuvo características diferentes en cada lugar. Los chiles, además, por la tierra en sí, por los suelos, se dan de diferente forma. A mí me platicaba Janet Long, que es la especialista número 1 en Chile, en el Capsicum, en Mesoamérica. Ella me decía que ella creía que el chile poblano, llevado a España y cultivado ahí por las características de los suelos, se volvió el chile morrón. O sea, el chile morrón, la parte baja, que se acuerdan que el chile es así, termina en un ápice, bueno, se metió, ¿no? Y se volvió así algo redondito, y la parte de la base se metió, pero que el sabor es muy parecido. Y allá hay, bueno, 4 colores, por lo pronto, que conocemos muy bien aquí, pero este tipo de cosas van sucediendo por los suelos. Y es lo mismo que pasa aquí y en todas partes. O sea, según el suelo, según las características de nuestros paisajes, es que se hacen diferentes comidas. Ahora, oye, Amalia, antes de que, porque se nos va muy rápido el tiempo, pero quiero que platiquemos, vamos a hacer, sí, luego haremos otros programas casi que dedicado al chocolate y al jitomate. Pero no quería que nos quedáramos sin hablar de los tianguis y de los mercados tan importantes en nuestro país. Mi mero mole. Yo creo que los tianguis están relacionados obviamente con las zonas productivas y con los destinos de estos productos, y que tienen que ver con que el tianguis es una institución mexicana que está presente desde los inicios de nuestra cultura en el territorio mesoamericano. ¿Por qué? Pues por esto mismo que explicaba con anterioridad. Yo necesito ciertos productos que no produzco yo. Zacate, una jícara, etcétera, para cocinar, ¿no? Un comal, etcétera. Entonces, ¿a dónde acudo? Estos productores locales empiezan a reunirse, normalmente en los cruces de caminos, y ahí se va institucionalizando y volviendo una costumbre reunirse determinados días en determinados horarios, y se va haciendo un lugar muy conocido por el resto de las poblaciones circundantes, y ahí se van juntando. Y esto va formando los tianguis, que todavía existen de esa forma, de esa precisa forma, y que es una institución que cruza todo lo que es la historia de México. Los tianguis es un aspecto que nos da identidad.
al mexicano nos da identidad. Puedo decir que de la misma forma que el lenguaje nos da identidad por grupos, por grupos. No en balde tenemos 62 lenguas en el territorio mexicano, pero tenemos una variedad de tianguis impresionante. Amalia, explícale, porque tenemos público latinoamericano, explícanos qué es tianguis, ¿qué es tianguis? Tianguis es el tianguis en el diccionario de Molina, que es un diccionario mexicano antiguo, hecho por un fraile, es mercado. Tianguistli, que es la palabra original, que viene del náhuatl, que es la lengua con mayor número de hablantes en el territorio mexicano, quiere decir mercado, tal cual. Y afortunadamente permaneció el nombre de tianguis, porque mercado a mí me suena más a Walmart, ¿no? O sea, a otros mercados. Pero nuestros tianguis como tal siguen subsistiendo. El tianguis tiene la peculiaridad de que casi siempre está situado cerca de los lugares rituales, prehispánicamente junto al templo mayor de la Ciudad de México, existía el tianguis en lo que hoy es la plaza central, lo que es el Zócalo. Ahí estaba el tianguis prehispánico, junto con el de Tlatelolco, ¿sí? Y puede estar cerca de una mezquita, de una pagoda, de un templo, no sé, según la religión de cada zona, pero es notable esta cuestión de que siempre están cerca. No es casual. ¿A dónde van las gentes? Normalmente, ¿a dónde se reúnen las gentes? Pues al lugar del culto. O sea, en México, pues a la misa, ¿no? Y en otros lugares, pues no sé, a su templo. Entonces, ahí hay una conglomeración. ¿Qué pasa? Que los comerciantes aprovechan ese día de fiesta para ir a vender. Y en México prehispánico había muchos días en los que se aprovechaba el mercado, que tenía que ver con condiciones, por ejemplo, de qué días se podía cosechar determinadas cosas, etc. Bueno, esto es un aspecto muy importante de los tianguis. Otro aspecto muy importante es que cambian de sitio en un momento dado. Tengo mucho material de fuentes de la colonia, donde hablan de querer cambiar de un pueblo a otro por X razones, pero cambian de sitio, pero no desaparecen. Eso es muy importante, porque además ese es el sustento para muchas familias. Ese es el sustento para la parte campesina, para el sector campesino de la población. Entonces, no sé, les decía campesinos, pero bueno, los sembradores, los que dan todo este producto. Y a mí me parece un tema crucial el tianguis, que me parece que hay muchas similitudes en tianguis del extranjero. Por ejemplo, he conocido tianguis en Estambul, en Marruecos, y tienen esta condición. Por ejemplo, en Marruecos están juntos el mercado, su mezquita, la escuela, la fuente y la panadería. Es muy interesante esto. Dentro del zoco, dentro de estas ciudades antiguas en las que están rodeadas siempre de bardas, ¿no? Por ejemplo, también una idea frecuente para todos los niños que conocen el Museo Nacional de Antropología y también la gente del extranjero
es la maqueta, ¿no? Del mercado del tianguis o del mercado, es el de Tlatelolco, ¿verdad, Amalia? Es el de Tlatelolco, sí. ¿Qué vemos en ese mercado? Recuérdanos. Una riqueza increíble. Víboras, tanates, todas las verduras que se les ocurra, algodones, hierros, ¿no? Hierros, metales, quiero decir, instrumentos para tocar, o sea, musicales, todo lo que quieran pensar de pescados, aves, verduras, frutos, ni hablar. ¿Y se usaba, Amalia, se usaba el trueque en ese tipo de mercados o ya se usaba una moneda? Por supuesto que se usaba el trueque. El trueque a la par de pagar con cacao, cierto tipo del árbol de cacao, no el que se consumía, no el que se bebía. El que se bebía era diferente el árbol al árbol que producía estas monedas. Eran distintas. Son distintas, pero el trueque sigue existiendo actualmente. ¿Dónde? En el mercado de aquí a 2 cuadras de mi casa, los miércoles, en el tianguis, donde lo que les queda al final, cambian la verdura por la fruta, por la tortilla, por el chicharrón, por X. O sea, actualmente existe. Y no pasa por la moneda, no pasa por nuestros pesos, no. Directamente intercambian los mismos marchantes. Y algo muy, muy importante de los tianguis es que siempre son gentes productoras que traen al mercado. Bueno, actualmente ya van mucho a la central de abastos, ¿no? Pero hay muchos. También tengo un señor que trae flor de calabaza. Recuérdanos dónde estás tú y cuál es tu mercado, Amalia, para los que nos están oyendo. O sea, es muy chiquitito. Y vivo en Tepepan. Y esto es en la calle de Abasolo con Las Torres. Ahí abajo de Las Torres. En el sur, en Xochimilco. Sí, en Xochimilco prácticamente. Ya no voy a Xochimilco malamente porque me salía baratísimo y además encontraba cosas que no encuentro en los otros mercados. En fin. Y, o sea, para mí el tianguis es un tema, quiero hacer un libro para mi sabático, María Elisa, sobre el tianguis, porque tengo mucho material, he encontrado mucho material en fuentes, en archivos de España, de México y de otros lugares, de Salamanca, en fin, sobre los tianguis mexicanos. Y cuéntanos un poquito de eso. Qué bueno que tocas ese tema, Amalia. ¿Qué fuentes son las que usas tú como etnohistoriadora para trabajar este tema de los tianguis, de los mercados, de la comida? Bueno, uso todo. Uso las fuentes tradicionales, o sea, la bibliografía que hay actual sobre mercados, artículos, libros, ¿qué te diré? En fin, todo lo que hay escrito, que hay bastante, mucha gente lo usa para tesis, en fin, pero yo uso muchos aspectos, uso las fuentes del 16, por supuesto, en archivos. Y hay cosas interesantísimas. Ahí aparecen mucho, Elisa, precisamente, de que si la negra fulana puede tener su puesto de no sé qué en el mercado de no sé qué. O sea, estas cosas que además uno los deja así, pero si empiezas a asimilar, o sea, a reunir, abstraer lo interesante de eso, llegas a conclusiones muy importantes. Bueno, esa es mi otra fuente. La otra fuente es la arqueología. O sea, la historia tiene esa virtud de que podemos tener estas fuentes históricas y arqueológicas. Pero yo no desperdicio para nada novelas. O sea, yo leo mucha novela histórica. Los bandidos de Río Frío, la Ciudad de México de la
de Calderón de la Barca, ¿no? De la Marquesa Calderón de la Barca, muchísimos libros sobre estos temas del siglo XIX, principios del XX, y otra de mis fuentes ineludibles son los cuadros, es la pintura, porque la pintura nos da una serie de elementos de ver que en el siglo XVIII en Bélgica había tal verdura, y resulta que algunas de ellas son mexicanas. O sea, me apoyo en todo. Películas, o sea, el banquete de Babette, o sea, me apoyo en todo me sirve, no, nada es desperdiciable para mí. Entonces, esas son mis fuentes principales. Muchas gracias, Amalia. Pues es fascinante el tema de los mercados, del comercio, lo que tú decías, este enriquecimiento y esta transformación que sucede en el momento de la conquista y de la llegada de productos y de técnicas de diferentes continentes, ¿no? Para ir cerrando este primer programa, Amalia, ¿cuáles serían los principales, por ejemplo, las principales aportaciones asiáticas a nuestra cocina mexicana o a nuestras cocinas mexicanas? Bueno, yo creo que con los condimentos, en primer lugar, que fue una de las vías de entrada de los condimentos. La otra entrada fue obviamente los europeos, pero todos los condimentos que nosotros usamos actualmente son de esa ruta de comercio, que fue la pimienta, la canela. Las famosas especias, ¿verdad? Todas las especias, el clavo, en fin, innumerables. Nosotros tenemos dos especias muy importantes, que es la pimienta de Tabasco, ¿sí? Que mucha gente la conoce como pimienta gorda y que es de Tabasco, pero que además se le llama Old Spice, muy rimbombantemente en los súper, encuentras unas botellitas de Old Spice. Pues el Old Spice no es más que nuestra humilde pimienta de Tabasco. Y la otra es la vainilla. Y bueno, no, y el achiote es nuestro. El achiote es de esta plantita tan bonita que es toda llena de picos y que adentro viene toda su savia, no es savia, es su polvo rojo que te tiñe las manos y que servía también para teñir el cuerpo, también era un colorante corporal. En fin, el achiote es otro nuestro que también se fue, que se usa mucho en África y en las cocinas orientales, muchísimo. En la India ni hablar, se usa muchísimo. Y el arroz, Amalia, ¿el arroz de dónde es? El arroz es asiático. El arroz es asiático, es uno de los 5 granos que dieron sustento, o sea, que nos alimentaron, ¿no? La cebada, el maíz, el trigo, el arroz, y te lo debo para la próxima. Sí, muchas gracias. ¿Y de África, Amalia? ¿Qué vino de África? De África vinieron raíces como la yuca, muchas más que no me acuerdo ahorita, el coco, el plátano, esos son 3 que te puedo mencionar. El tamarindo, por supuesto, aunque hay cierta discusión si el tamarindo era originario de África o de Asia y se llevó por comercio en la época de los fenicios y todo esto, desde Asia hasta África. Ahí hay una disputa, pero casi siempre hay disputas acerca de los orígenes de los alimentos, porque siempre queremos que sean nuestros. Y además porque eran regiones que tenían contactos milenarios, ¿no? O sea que la parte este de África tenía contacto con toda la región índica desde tiempos inmemoriales, entonces ahí es como muy difícil.
Dictaminar qué desde los viene de qué fenicios, lugar. desde los fenicios y aún antes, porque ahora han descubierto un nuevo grupo que no son de los fenicios, que estaban previos a los fenicios en todo lo que es el Mediterráneo. En fin, que siempre descubrimos cosas nuevas. Ahorita, ahí vamos. En este estadio estamos, pero todavía nos falta muchísimo para averiguar. Pero además porque la cultura se mueve, la Va cultura cambiando. se transforma, crece. Y la comida y los mercados son un aspecto de la cultura. Algo que me gustó mucho y quisiera quizá terminar con esta idea que dijiste, es que cómo ha cambiado la alimentación y cómo la alimentación de nuestros grupos indígenas era pues mucho más saludable y no había tantos problemas que hoy conocemos y son cotidianos como la obesidad, como el alta depresión, como un montón de cosas que tienen que ver con alimentos que no son saludables. Como, ¿cuál sería una dieta básica prehispánica o indígena saludable, Amalia? Tortillas, frijoles, salsas, o sea, chile, y vegetales. Toda esta serie de guauzontle, pescados, hongos. En fin, esta es una dieta prehispánica. Exacto, lo que llaman la milpa, ¿no? También lo que tiene que ver alrededor de la milpa. Sí, pero además lo seguimos comiendo, Elisa, porque fíjate que en mi casa, diario, siempre, cuando llegues, va a haber frijoles. Frijoles, tortillas y salsa, siempre. Claro. Porque a mí me encantan, o sea, yo los cocino muy ricos, por cierto, y Ya me imagino, de todo lo que estás platicando, me imagino que además has de ser una gran cocinera, Amalia. No sabía yo, pero me lo estoy imaginando. Sí, me gusta muchísimo porque además durante toda la pandemia me entretenía entre trabajar y ya cuando estaba muy cansada me paraba a cocinar. Pero ya tenía yo cocidas pues, los chayotes, ya tenía yo cocido determinadas cosas, ¿no? Y luego hay cosas que no sabemos de lo rico que son nuestros mismos alimentos. Por ejemplo, un pastel de chayote, nadie se lo imagina, es una delicia. En fin, yo estoy enamorada de mi comida, de la comida mexicana, pero además hemos trascendido en el mundo, ¿eh? Y hay comida mexicana en todos los países del mundo. Ahora, lo hacen a veces como en Tex-Mex, o sea, unas comidas espantosas, pero nuestra comida, esta, la de mercado, porque además esa es otra característica, en los tianguis siempre se come, y en el tianguis... Sí. En el tianguis mexica de la época de la conquista, era muy interesante porque alrededor del tianguis, que todavía no han podido quitar a los ambulantes, estaban ciertos trabajadores especialistas. Como todavía se veía en las rejas de la catedral, los albañiles, los pintores, herreros, los pintores, todos los trabajadores que no tenían chamba, se iban a sentar ahí, igual que prehispánicamente. Y otra cosa que pasaba, ya para la colonia, para el siglo XIX o XVIII, que todas las rutas de comercio confluían en la Ciudad de México, todas, desde la época prehispánica. Justamente los mexicas que al final lograron sujetar a 38 provincias y a las que no pudieron sujetar con tributo, tenían comercio con ellas, ¿sí? Entonces, pero todos los productos llegaban a la Ciudad de México, tal cual llegan hoy mismo. Llegan a la central de abastos o a ciertos lugares específicos y de aquí se regresan a la República. Eso es notable. Esta imán que tenemos dentro de México, como para que todo llegue aquí y de aquí se va. Entonces, en estos mercados, en los tianguis prehispánicos, existía otro personaje maravilloso
que son las prostitutas que estaban en estas rutas, porque además venían de los estados circundantes y venían, llegaban y tenían la característica de que se pintaban la boca, hazme favor, se masticaban chicle, se dejaban el pelo suelto, se ponían flores en la cabeza. Digo, unas desmecatadas totales. Y entonces estaban en los mercados. Y era un servicio más que otorgaban los tianguis. O sea, todo lo de proveerse, trabajadores, especialistas y esclavizados, comida. ¿No? Amalia, también se vendían personas esclavizadas. No, claro que sí, hay esclavos, por supuesto, en el de Tlatelolco están muy bien definidos. Había unos jueces que hablaban de que veían si estaba bien el costo que les daban de ciertos productos o si los habían pedido más por ciertos artículos, etcétera. Había jueces. Y algo que nos trajo, por ejemplo, la colonia, que es bien interesante, son fuentes junto a los mercados. Antes no teníamos, porque en México, Tenochtitlan, teníamos los canales, teníamos agua, pero no agua para beber. En cambio, con la colonia, inmediatamente se pusieron fuentes junto a los mercados. Y existieron desde siempre. Y después se quitaron, no sé por qué, porque son preciosas, pero era para lavar sus verduras, etcétera, para beber, en fin, para uso de la población. ¿Ves cómo no puedo irme con una sola idea? Muchas gracias, Amalia. Ya para cerrar, ¿algún libro tuyo que nos recomiendes o alguna bibliografía que pienses que es importante para el público que nos escucha? Tengo varios artículos, uno que va a salir pronto, no, todavía está en prensa. Tengo varios, digamos, con el mismo tema, la misma gata revolcada. Que te busquen con Amalia, ajá, con tu nombre, Amalia. Con mi nombre están en la dirección de una historia. Tengo un libro que me publicó la universidad, no un libro, un artículo que me publicó la universidad. Tengo un libro con Janet Long que se llama Caminos y Mercados de México, que es una coedición entre la UNAM y el INA de 1911, que consta de 31 artículos acerca de este tema. ¿De qué año? Creo que dijimos mal el nombre, el año. ¿De quién? ¿El año de la edición del libro? 1900, sí, no, 1911 no, todavía no existía yo. 2011. De 2011, claro. Sí, de 2011. Este es el de la UNAM y el INA. Caminos y Mercados. Coeditado, o sea, las dos fuimos coordinadoras, Janet Long, de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y tengo otros artículos, uno que me gusta mucho que se llama Cuentas, Dares y Tomares, aspectos antropológicos del cacao. Y ese está en la revista de la universidad en línea. Ese es muy bonito artículo. Y bueno, alguna otra bibliografía que está en línea, pero de todas maneras te voy a mandar después también para que tú estés enterada de mis artículos donde están publicados. Claro que sí, Amalia. Pues por hoy dejamos este tema fascinante, dado por terminado, pero nos quedamos con muchas preguntas, Amalia, así que te vamos a volver a molestar porque es un tema fascinante que a muchos nos interesa y que pues muchas cosas que tenemos que platicar. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, gracias a nuestro auditorio
Y bueno, María Elisa Velázquez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación, como decía, de Amalia Tolini Lecón. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio con nuestra querida Gabriela Marentes, realización y grabación, Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Ya hasta la próxima. Muchas gracias a todas y a todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.